Bueno, gracias. Un saludo aquí muy especial a los directores, docentes, alumnos y a la comunidad de la Universidad de Stanford que nos acompañan. Ojalá las personas que no hablen español se sienten a algún lado cerca a alguien que sí lo hable para hacer la traducción. Es una bonita oportunidad de conocerse. Director del Instituto Michael McFaul, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de Stanford, Alberto Díaz Calleros, funcionarios aquí que son del Gobierno Nacional de Colombia y los medios de comunicación que siempre me han acompañado en estas horas. Vamos a comenzar una conferencia alrededor de las discusiones que desde mi punto de vista se adelantan alrededor de la crisis climática, un tema con el cual, como una especie de prisma, se pueden ver los acontecimientos mundiales, los nacionales, los locales, los existenciales. De alguna manera, este tema, precisamente porque es el principal problema de la humanidad, se ha convertido en un eje rector, estructurante de la existencia humana en las últimas décadas y lo será cada vez más hacia adelante. Y de aquí la pertinencia de entender el tema, de auscultar su discusión, sobre todo académica en el caso de ustedes, política indudablemente, porque este es un tema esencialmente político. ¿Qué es el cambio climático para el que no se ha acercado a la discusión y al conocimiento de este tema? En la humanidad, en el planeta, en la crisis climática y en general los cambios de clima se deben a cambios químicos en la atmósfera. Lo que nos separa de la Luna, estando igualmente distantes del Sol es una serie de gases que hay en la atmósfera. Este tipo de gases conserva durante el tiempo, que puede ser siglos, que puede ser milenios, la radiación solar, el calor del Sol, y nos permiten tener la temperatura de la que gozamos en el planeta Tierra y no la que hay en la Luna. El promedio de temperatura en la superficie terrestre en los centenares de miles de años pasados es 14 grados centígrados. El de la Luna es menos 18 grados centígrados. Eso hace la diferencia de la vida. La composición exacta de gases efecto invernadero, que es como se les denomina, durante estos centenares de miles de años pasados, es lo que ha determinado que en el planeta Tierra haya vida. Un cambio en esta temperatura promedio genera, como si se tratara de las cadenas de un saco de lana, un cambio completo de las cadenas de la existencia en todo el planeta Tierra. Si una cadena del hilo de lana del saco se rompe, así no sea visible al ojo humano, puede acabarse completamente el tejido del saco. Lo que está pasando en el último siglo y medio a 2 siglos es un cambio de la composición química de la atmósfera, aumentando el porcentaje paulatinamente de los gases de efecto invernadero. Al cambiar el calor en la superficie terrestre, cambian de manera enorme los estados físicos del agua a escala planetaria. Grandes masas de agua líquida se evaporan, grandes masas de vapor de agua se vuelven líquidas, grandes masas de agua sólida en forma de hielo se derriten. Eso es lo que se llama cambio climático. Esos cambios del clima visiblemente se ven como mayores épocas de sequía o de inviernos o alzamiento del nivel del mar, grandes huracanes, cambios visibles en el clima. Pero eso no es lo más peligroso de la crisis climática, sino que
En medio de esos cambios drásticos del clima, cambian los equilibrios en la cadena de la vida. De un momento a otro y paulatinamente cada vez más, lo invisible se vuelve mortal. Las cadenas del hilo de lana se rompen y empiezan a deshacer el tejido. Puede comenzar con un incremento de virus desconocidos hasta ahora, la desaparición de especies marinas casi por completo en el mar, la desaparición paulatina de especies terrestres, invisibles o visibles para nosotros, y de acuerdo a la ciencia, puede extinguir la especie humana en el lapso de 2 siglos. Eso decía Stephen Hawking, y desde su muerte la ciencia lo ha venido confirmando. Es decir, que estamos viviendo el inicio de los tiempos de la extinción humana. Ninguna generación de toda la historia humana había sentido, percibido este momento. Somos los primeros y podemos ser los últimos. Esta generación de la extinción coincide, paradójicamente, con ser la generación que más ha consumido en la existencia humana, la que más se ha sentido rica, la que más cómoda se siente, pero está a punto de morir como especie. Permite la construcción de una cultura y de una subjetividad antes nunca conocida. Comienza como la película famosa negando lo que está existiendo, señalándolo de ideologías apocalípticas o cuento de los chinos. Pero es la ideología que nace precisamente porque la ciencia nos está diciendo que ese a punto es cuestión de décadas, máximo 1 siglo o 2. Si esa ideología y la inercia no existiera, estaríamos ya en la acción política. Y sería una acción política a escala global, que el actual sistema de poder no se puede permitir. ¿Qué produjo entonces esta crisis climática de la cual actualmente somos víctimas? Alguien diría es el antropoceno, es decir, una nueva era geológica en donde el ser humano cambia la geología. Otros dirían es el consumo desaforado de materias que usan demasiados combustibles fósiles. Y entonces los culpables seríamos nosotros, los consumidores. En cualquiera de estas acepciones la agenda política sería diferente. Pero si vamos a la teoría económica, encontraríamos unas explicaciones diferentes. Cuando apareció la teoría de los gases en la atmósfera, siglo XIX, físicos como Arrhenius, Fourier y otros que descubrieron en ese siglo lo que significaban estos gases, coincidió con la aparición también de la teoría económica en el mundo, tanto en su versión, la economía clásica, la economía política, como su respuesta ideológica, la llamada economía del mercado. A pesar que la ciencia física y química ya había detectado qué ocurría con la temperatura en la atmósfera, si se arrojaban gases derivados del carbón en esa atmósfera, las teorías económicas ni en el campo clásico ni en su respuesta neoclásica lograron comprender e introducir esta teoría científica a su propia teoría. Durante estos 2 siglos, estos campos de pensamiento en realidad no han dialogado entre sí. Solo hasta ahora comienza un diálogo entre la teoría económica y la crisis climática para tratar de resolver lo que la misma economía produjo. Porque la crisis climática contemporánea no es hecha por el ser humano en general, sino por un sistema económico específico. No fue la economía de los griegos antiguos, ni el esclavismo de los romanos, ni el feudalismo de los europeos o japoneses, ni las antiguas culturas ancestrales americanas, lo que produjo el que cambiara químicamente la atmósfera.
La crisis climática que vivimos se origina en un proceso económico específico que se llama la revolución industrial. Que yo puedo mirar desde las dos perspectivas de la teoría económica, desde hoy hacia atrás, con una nueva mirada, si la filtro a través de la crisis climática. Permítanme explicarla desde el punto de vista de la economía política clásica. Pocos libros se han editado hasta el momento alrededor de esta perspectiva, porque la economía política clásica se dejó de estudiar en las universidades. Desde los años 80 fue reemplazada por un pensamiento dominante hoy en todo el mundo, que es lo que denominamos la economía neoclásica. Si yo vuelvo a los conceptos de la economía política, lo primero que descubro es que los sistemas económicos son históricos, no ahistóricos. Como parte del pensamiento moderno, incluye por primera vez la historicidad en la construcción de los conceptos científicos, que comienza por definir que la humanidad ha tenido sistemas económicos para sobrevivir y reproducirse diferentes a lo largo de la historia, que no solamente se quedan en el análisis histórico de sistemas económicos anteriores, sino que trata de estudiar científicamente, cree, el actual sistema económico. El actual sistema económico se define porque es un modo de producir en donde unas personas son propietarias de medios de producción y la gran mayoría trabaja y vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Este alquiler de la fuerza de trabajo no existía antes en la historia de la humanidad. Comienza hacia el siglo XVI, en la historia europea, en la historia japonesa, con el crecimiento de las actividades comerciales, tiene que ver con el descubrimiento para los europeos de América y se desarrolla en los siglos siguientes. A ese modo de producir se le llama capitalismo y a la relación entre los seres humanos que viven dentro de la producción del capitalismo se le llama capital. El capital se plasma en cosas, pero antes que nada es una relación entre seres humanos. Es la relación entre alguien que posee medios de producción, instrumentos para producir, y unas personas que alquilan su fuerza de trabajo para mover esos instrumentos. Esa relación es la que genera la ganancia. Y entonces estamos ante un modo de producir que no solo sirve para sobrevivir o para tener una vida placentera si se está en la pirámide, sino para tener más y más ganancia. Entre más fuerza de trabajo alquilada, más ganancia. Hasta que el mismo modo de producir a través del trabajo asalariado descubre que mejorando los instrumentos de trabajo se obtiene por unidad de tiempo cada vez más producción de la fuerza de trabajo. Estos instrumentos de trabajo entonces, que ahora llamaremos la máquina, implican dos conceptos fundamentales que se articulan para que la fuerza de trabajo sea cada vez más productiva. Mucho conocimiento que crece progresivamente, una demanda creciente de conocimiento y saber para que la máquina se perfeccione, y el perfeccionamiento de la máquina es que un trabajador por unidad de tiempo o trabajadora haga más producción que antes. La máquina es una condensación de un pensamiento cada vez más complejo. Y por otro lado, además de la gente que hace manejar la máquina necesita energía. Cada vez más conocimiento, cada vez más fuerza de trabajo, cada vez más energía. Los dueños del capital, allá en la Inglaterra de la Revolución Industrial, principios del siglo XIX, tenían una gran contradicción que resolver para desarrollar su modo de producción y por tanto su ganancia. Cómo poner la máquina donde estuviesen los trabajadores y al mismo tiempo la energía. Para esa época habían dos formas.
Y hay un historiador sueco interesante que acaba de escribir un libro que se llama El Capital Fósil, Andreas Malm, de la Universidad de Lund, que hace esta explicación histórica muy pormenorizada y que resumo ahora. En Inglaterra, a principios del siglo XIX, habían dos fuentes posibles de energía que antes se habían descubierto. La energía hidráulica, a través de ruedas que las corrientes de agua movían, y el carbón, que producía vapor, cuya velocidad también podía ser energía. Capital hubiera podido poner la máquina donde estaban los ríos y las corrientes y atraer a los trabajadores hacia esos puntos geográficos. Siempre podría atraer un número limitado de trabajadores que en cualquier momento podrían parar la rueda hidráulica. Las máquinas movidas por el agua de la rueda hidráulica era igual de poderosa que el carbón y el vapor de agua. Era una energía limpia. Ustedes esas ruedas las pueden encontrar en el este de los Estados Unidos e imitaba el proceso de industrialización inglés. ¿Por qué el capital no escogió la energía limpia en su inicio y se fue por el carbón? Porque en vez de traer limitadas cantidades de trabajadores a donde estuviera el agua fluyendo, podía llevar la máquina a donde estaban los trabajadores en abundancia y por tanto eran baratos. Y llevar no el agua, que no podían, sino el carbón para producir vapor en el sitio donde estaba la abundancia de trabajadores. Es decir, el capital prefirió el carbón y el vapor de agua porque le garantizaba una fuerza de trabajo abundante y por tanto barata en las ciudades a donde podía llevar el carbón, que llevar pequeños núcleos de trabajadores a donde estaba el agua en sitios rurales y lejanos para desarrollar la industria. De acuerdo a la economía política, el capital buscaba la fuerza de trabajo barata porque de allí surgía la ganancia. Digamos, una mayor ganancia que si la fuerza de trabajo fuera cara. Desde entonces tenemos un sistema económico que junta fuerza de trabajo barata, carbón y ganancia. Si proyecto hasta nuestros días, sigue siendo la misma ley. Es una ley del capital. Y la ciencia que la encontró se autodenomina ciencia porque descubre leyes en su objeto de trabajo. Su objeto de estudio, como toda ciencia, objeto era en este caso el capitalismo y trataba de descubrir sus leyes. El problema es que no articuló lo que ya la física había descubierto y era qué pasaba con ese carbón en la atmósfera. Ahora volveré un poco más sobre el tema, pero si ustedes miran la economía actual, por ejemplo, la distribución de la industria en este siglo, mayoritariamente en China, volverán a encontrar las mismas raíces de la revolución industrial inglesa. Y es que se juntan enormes capas de carbón en China, con centenares de millones de trabajadores concentrados y baratos, que es la fuente de la ganancia y por tanto allí se ubican la mayor cantidad de industrias que se habían desarrollado en Inglaterra, en Estados Unidos y en la Europa occidental. Si en China los trabajadores se vuelven más caros, entonces irán a la India, a Bangladesh o quizás a la América Latina. Aquí surge una pregunta: si yo me adentro en las leyes del capitalismo descubiertas por la economía política y las aplico a la crisis climática, puedo deducir que este sistema económico puede superar la crisis climática a través de la denominada economía verde o la descarbonización, ¿o no? Si la respuesta es no, estamos ante un profundo problema político mundial. Problemas de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría quedan en pañales frente al actual problema, porque lo que está en juego ahora es la extinción de la humanidad. Ahora permítanme pasar a la contramirada, que es la del pensamiento político dominante hoy en todo el mundo.
Tiene su base en lo que se denominaba en las facultades de economía la teoría neoclásica y que ahora ha derivado en una generalización mucho más allá que se llama neoliberalismo. La teoría neoclásica le responde a la economía política tratando de ocultar sus conclusiones como leyes sobre el capital y parte por construir una teoría ahistórica, sin historia. Una teoría que no va al espesor de los procesos productivos diferenciados en la historia, sino simplemente al mercado, como si éste hubiera existido desde los comienzos de la humanidad. Esta teoría científica construye un sujeto que se convierte en sujeto de estudio. Filosóficamente, cuando una ciencia reemplaza el objeto de estudio por un sujeto, deja de ser ciencia y se convierte en ideología. La ideología es un falseador y un legitimador de la realidad. Actúa como una droga. Y para tratar de vestirse científicamente y pasar como ciencia, no como ideología, se baña profundamente de matematicidad. No porque las matemáticas no sean un instrumento científico, que lo son, por ejemplo, en la física o en la química, sino porque reemplaza el objeto por las matemáticas mismas, bañando ya no un objeto de estudio, sino un sujeto construido artificialmente de matemáticas. Esta teoría económica neoclásica entonces construye un sujeto que vuelve objeto de su estudio, que es el sujeto racional, el homus economicus. Y entonces construye la sociedad como un cuerpo constituido por átomos, que son sujetos racionales, que buscan la maximización de su utilidad y compiten entre sí. Tal cual la caverna de Platón proyecta unas sombras que básicamente es el mercado, pero el mercado como una conjunción de átomos, sujetos racionales, competitivos y matematizados. Estas son las teorías que estudian hoy todos los jóvenes de las facultades de economía como si fuera ciencia. Yo puedo usar la teoría de juegos o puedo usar el cálculo diferencial y jugar matemáticamente con qué pasaría con las funciones de utilidad de cada uno de estos átomos sujetos en competencia entre sí y mirar qué efectos matemáticos tendrían. Puedo, como en todo teorema matemático, partir de unos supuestos, dado que, entonces sucede tal cosa. Ese dado que tiene que ser unas funciones que me permitan hacer matemáticas, es decir, funciones convexas o cóncavas, continuas, que puedan tener puntos de contacto en la interacción, y esos puntos de contacto que pueden ser máximos si derivo, hacen que las matemáticas me puedan permitir maximizar en la economía. Luego puedo jugar, muy interesantemente, en una sociedad de átomos sujetos racionales a cómo se maximiza la utilidad individual y social. Y entonces llego al teorema de Walras, suizo, y al óptimo paretiano, que es la base de todo el pensamiento neoliberal contemporáneo. Si yo dejo actuar libremente los actores y dejo que las funciones actúen por las decisiones racionales de los sujetos, logramos el máximo de bienestar social. El teorema de Walras, que se llama el teorema del bienestar general, lo que me dice es que si el mercado actúa libremente al máximo, logramos el mayor bienestar de la sociedad. En estas matemáticas hermosas, el teorema logra más complicaciones en la denominada caja de Ellsworth. Encontramos un camino económico y político concreto que se ha implementado a lo largo y ancho del mundo en los últimos 40 años, pero que tiene una debilidad.
si los supuestos para hacer la matemática del modelo son reales. Es decir, si la humanidad siempre ha sido un espacio de átomos individuales, racionales matemáticamente y competitivos entre sí. Ahora, ¿qué pasa con esta explicación teórica y la crisis climática? En primer lugar, hay una crisis completa mundial del paradigma científico o pseudocientífico. Or we could call it a Si las políticas pseudo-scientific. públicas de los estados, de los partidos políticos dominantes en toda la sociedad, si los actores económicos, sus hacedores de política y su teoría académica se cifraba en un teorema que decía hay que dejar el mercado libremente para maximizar el bienestar, hoy nos encontramos que 40 años después del dominio de esta teoría, la humanidad está a punto de la extinción. Es decir, que la base teórica de toda la política mundial en la mayor parte de los países y de sus sistemas económicos hoy demuestra que era lo contrario de lo que decía. Es decir, que la libertad de mercados no nos llevó al máximo de bienestar, sino nos tiene al punto de la extinción. Entonces hoy vemos todo un esfuerzo en Naciones Unidas, en las COPs, en las cumbres mundiales, en el G7, tratando de mantener esta teoría para tratar de solucionar la crisis climática. Las propuestas son variopintas, van, por ejemplo, de utilizar un concepto que se llama la externalidad, como cuando se usan los carros y se contamina el aire local por el CO, el monóxido de carbono, y entonces dicen que solamente volviendo más caros los carros, introduciendo como precio el valor de la externalidad, los carros dejarían de contaminar la atmósfera. Y entonces lo que tendríamos que introducir dentro de la teoría del mercado es cuánto vale el efecto negativo del carbón en la atmósfera para introducirlo en los precios y así dejar que el mercado equilibre automáticamente y supere la crisis climática. Wilhelm Nordhaus, Premio Nobel de Economía estadounidense, es experto en este tipo de proyección. A ese valor que hay que añadirle a los precios para superar la crisis climática, según esta teoría, se le denomina la tasa carbón. ¿Cómo encontrar ese valor de mercado? Como es un tema de generaciones, tenemos que comparar, de acuerdo a esta teoría y matemáticamente, cuánto vale la vida en el futuro comparada con la vida en el presente y traerlo a valor actual, es decir, cuánto vale la vida en el mercado. Para lo cual hay que matematizar la vida, que la única manera que encuentra Nordhaus es a través de las pólizas de seguros de vida, y por tanto nos enfrentamos ante el problema que una póliza de seguro de vida aquí en este lugar es mucho más alta en precio que una póliza de vida, por ejemplo, en mi país, Colombia. Es decir, que unas vidas valen más que otras. Que en términos de políticas concretas de crisis climática equivaldría que hay que hacer un gran esfuerzo por salvar la economía de los países desarrollados del alza del nivel del mar o de los huracanes o de los virus y no tanto en el mal llamado tercer mundo. Es decir, que una gran parte de la humanidad puede ser desechable. Si ustedes miran la acción práctica hoy, decisiones prácticas tomadas en las últimas décadas en las COP de Naciones Unidas, encontrarán que en realidad estamos viviendo esta política. Por ejemplo, ya poco se hace para salvar la vida de los habitantes de las islas, que son los primeros en perecer, o de los habitantes de Bangladesh, o incluso de los habitantes de Nueva Orleans. Mientras tanto, sigue funcionando el mercado, sigue aumentando el consumo de carbón, sigue manteniéndose el esquema de producción que originó la crisis climática, solo que ahora a escalas exponenciales que acelera lo que los científicos llaman el fin de la humanidad.
En cierta forma vamos caminando ciegamente hacia la extinción. Ahora permítanme, para terminar, volver a la economía política que dejamos al principio. Si vuelvo a las leyes del capital descubiertas por estas teorías en el siglo XIX y XX, encuentro tres conceptos fundamentales que me parecen importantes volver a traer para analizar la crisis climática. Primero, la ganancia ya no sale solo del número de la fuerza de trabajo, sino de su productividad, es decir, de la cantidad y conocimiento y de energía que inoculemos en las máquinas. Por tanto, la ganancia crece solo si hay más energía, más conocimiento, más mercancías, más ventas, más fuerza de trabajo. A este concepto se le llama acumulación ampliada del capital. Opera como un huracán cada vez más amplio, cada vez más veloz, que demanda cada vez más seres humanos, trabajadores, conocimiento y energía en forma de carbón. Entre más ganancias, que es el motor, más carbón se necesita. El reflejo químico en la atmósfera de la acumulación ampliada del capital es el crecimiento químico de los gases de efecto invernadero y por tanto la crisis climática. Es decir, la crisis climática es un efecto lógico de la acumulación de capital. Por tanto, si se deja, su efecto final es la extinción de la humanidad. Si yo le agrego conceptos de la economía política del siglo XIX como la composición orgánica del capital, creciente en términos que el capital fósil cada vez es mayor respecto a la fuerza viva del trabajo, o el capital fijo que cada vez demanda cada vez niveles mayores de dinero atesorado para mantener estructuras del capital fósil, como por ejemplo los vehículos a gasolina que necesitan de carreteras, o los aviones de aeropuertos, o el concepto de rotación del capital, que es el que hace en la medida en que se vuelve más veloz aumentar los niveles y volúmenes de ganancia, encontraré la misma conclusión. Entonces la pregunta final es, ¿puede el capitalismo superar la crisis climática? Y desde el puro concepto de la economía política, la respuesta es no. Y ahí las tensiones políticas, guerras, crisis, la policrisis de la que habla Davos, que nos está azotando en este momento. Estamos en los tiempos de las definiciones, no hay más, pero estamos corriendo hacia los tiempos de la extinción. Claro, la respuesta lógica y coherente, igual que la que se daba a finales del siglo XIX, es que entonces la humanidad, coordinada entre sí, tendría que hacer una revolución mundial contra el capital. Tiempo para hacerla nos encontraría a todos y todas en las tumbas. Por tanto, tenemos que acoger un camino corto y pragmático, que también implica una complejidad política. Y es que no es el mercado el que va a resolver la crisis climática y por tanto la vida de la humanidad, sino que tendríamos que construir un espacio nuevo desde el punto de vista de la historia, de planificación, de la transición del cambio tecnológico del capital fósil hacia la economía descarbonizada. 2, tendría que haber entonces más poder público capaz de planificar, y este poder público no podría ser exclusivamente nacional, sino que tendría que hacer operar a los estados del mundo en una nueva multilateralidad. Un poder público global capaz de regular el capital para hacer la tarea que el capital no puede hacer, que es el tránsito hacia la economía descarbonizada para poder salvar la vida en el planeta. Hay un cronómetro que corre en contra de estos tiempos. Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos ya no tienen el paradigma del progreso en su mente ni en su corazón. No vamos a vivir mejor mañana que hoy.
como pensábamos en estos 2 últimos siglos, nuestros hijos vivirán peor que nosotros y nuestros nietos peor que nuestros hijos. El COVID nos mostró esa atmósfera, esa nueva realidad, a menos que seamos capaces nosotros, esta generación, de actuar de inmediato en sentido pragmático y saber regular las fuerzas del capital y del mercado a escala mundial. Bueno, se finí.